¿Alguna vez te preguntaste por qué Cristo murió por nosotros? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo para que a través de su sacrificio podamos nosotros redimir nuestros pecados? Bueno, si te quedas hasta el final, te voy a contar todas las razones para que entiendas de una vez por todas cuál es el verdadero significado de la muerte de Cristo. Hola, muy buenas a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, que es la muerte de Cristo. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué fue en una cruz? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Y cuál fue la verdadera razón del por qué Jesús murió por nosotros? Lo primero que hay que decir es que Jesús murió para redimir nuestros pecados. Nuestra fe católica explica que el pecado que cometieron Adán y Eva al principio, en el origen, eso hizo que nosotros carguemos con ese peso, ¿no? Es algo, diría, algo más simbólico para entender que nosotros tenemos una tendencia, por motivo de ese pecado original, a ser también pecadores. Al ser nosotros pecadores, cargamos con nuestros propios pecados y también sufrimos por los pecados de los demás. Entonces, esa gran carga que tenemos es la que Jesús viene con su sacrificio a eliminar, ¿no? o a redimir. ¿Por qué es así, no? Y por qué incluso, en este caso, San Bautista dice y habla de Jesús como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo? Esto se debe a que en el Antiguo Testamento, para poder lavar los pecados que tenía cada uno, normalmente lo que se hacía era un holocausto. Básicamente un holocausto era un sacrificio de un cordero, normalmente, un cordero que no tenga ningún tipo de mancha, ¿no? O sea, que sea un cordero que sea de lo más puro posible, que sea sano y demás. Y era el que al sacrificarse hacía que podamos lavar nuestros pecados, ¿no? Entonces, el Cordero de Dios, cuando se habla de Jesús, del Cordero de Dios, es porque fue el Cordero que, haciendo, ¿no?, esta similitud con el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, viene a través de su propio sacrificio, viene a redimir nuestros pecados, ¿no?, a limpiarnos del pecado. Y ahora que estamos hablando del Antiguo Testamento y de cómo aquellos sacrificios podían hacer que nosotros podamos redimirnos a través del pecado de Cristo, hay otra razón también, hay un tema también importante, que es que Jesús se hace hombre, ¿no? Jesús tiene esa doble naturaleza de totalmente hombre y totalmente Dios, ¿sí? Esa doble naturaleza que lo que nos permite es poder acercarnos al misterio de Dios directamente como humanos y saber que Jesús, en este caso Dios, se hizo humano por nosotros. Y ese sacrificio que Jesús comete, o sea, que Jesús por su propia libertad y por su propia voluntad realiza a través de la cruz, un sacrificio que no fue cualquier sacrificio. En el caso se habla de la cruz como uno de, si no el peor sufrimiento por el que podía llegar a pasar una persona. Bueno, Jesús elige la cruz para poder redimir nuestros pecados, también de alguna manera para ponernos, ¿no?, para acercarse, para que nuestro propio sufrimiento tenga otro valor totalmente diferente. Cuando nosotros rezamos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros buscamos respuestas
en lo divino, podemos, a partir de ese sacrificio que hace nuestro Señor, podemos también entender que Él entiende, ¿no?, nuestro propio sufrimiento porque lo vivió en su propia carne. Cuando Jesús rezó, por ejemplo, en el Monte de los Olivos, Él se expresa que Él tenía ese miedo, que es ese miedo humano, ese miedo que le da la carne, ¿no? Esa posibilidad de tener ese tipo de emociones. Vienen, obviamente, a través del espíritu y a través de la carne. Porque somos carne, podemos también sentir ese miedo cercano al sufrimiento y, en consecuencia, a la muerte. Entonces, es súper importante esto porque, una vez más, podemos, de alguna manera, sentirnos comprendidos cuando sufrimos. Ahora bien, dijimos que Jesús murió por nosotros para poder redimir nuestros pecados, ¿no? ¿Y por qué no podía ser de otra manera? ¿Por qué nosotros mismos, como humanidad, no podíamos de alguna manera pagar esos pecados, ¿no? O de alguna manera poder resarcirnos a nosotros mismos y poder tener esa amistad nuevamente con Dios, como la tenían en su momento Adán y Eva. Y la respuesta es porque era una carga tal de pecado que ningún hombre, a menos que sea también Dios, podía cargar con esos pecados. Entonces, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Jesús se convertía en el único mediador posible. Aquí entramos en un punto muy importante de la teología cristiana. El pecado fue cometido por el hombre. Por lo tanto, debía ser el hombre quien reparara esa ruptura. Pero, como decía hace un momento, no había hombre que podía llegar a soportar el peso del pecado de la humanidad completa. Entonces, ningún profeta, ningún justo, ningún mártir podía redimir al mundo. La única respuesta que podía llegar a ser posible era que el propio Dios, con su también propia naturaleza de hombre, era el que podía llegar a redimir nuestros pecados. En tanto Jesús era verdadero hombre, o sea, representando como verdadero hombre a toda la humanidad, y verdadero Dios, ¿no? Entonces, podemos decir que como hombre, Jesús puede morir. Y como Dios, esa muerte tenía ese valor eterno, ese valor de poder salvarnos del pecado. Ahora, ¿por qué también Jesús muere? Nos muestra el camino de la muerte y del sufrimiento, pero también, por otro lado, nos muestra el camino de la vida. Jesús nos muestra el camino de la vida porque Jesús muere por nosotros, pero al poder resucitar al tercer día, nos muestra también un camino totalmente nuevo, que antes no existía. Antes la muerte representaba eso. La muerte es el momento en que uno muere. De hecho, los judíos pensaban en el que iban al Sheol, creo que era, y que en ese mundo, era un mundo estático, un mundo donde uno moría pero no tenía vida en esa región, digamos, o en ese lugar que creía que uno iba cuando moría, ¿no? Entonces, el hecho que Dios nos muestre, Jesús nos muestre, que resucita el tercer día, y que además nos dice que Él es la vida,
que Él es el camino, que Él es la verdad, lo que nos está diciendo y lo que nos demuestra es que si nosotros le seguimos, si nosotros nos convertimos en sus seguidores, nosotros, así como Él lo hizo, vamos a poder vencer a la muerte. Porque después de nuestra vida finita, nuestra vida va a estar acompañándolo a Él. Nosotros vamos a poder estar con Él una vez muertos. Porque una vez muertos nosotros, ¿no? Porque vamos a poder ir al paraíso a estar y disfrutar de su presencia como no pudimos hacerlo en esta vida. Ahora hablamos del pecado original y cómo Jesús al redimirnos, ¿no? Al redimirnos a través de su sacrificio, nos limpia del pecado. En este caso, el pecado del que estamos hablando no es solo moral. Y aquí es un poco la clave de la cuestión. Nosotros al pecar rompemos la comunión con nuestro propio Dios. Esto es lo que pasó, de hecho, cuando se habla del pecado original, es romper esa comunión perfecta que nosotros tenemos con Dios, con nuestro Padre. Entonces esto es importante porque cuando nosotros nos desconectamos de nuestro Padre a través del pecado, nosotros nos desconectamos de aquello que sostiene nuestra existencia. Entonces, cuando el ser humano, a través del pecado, se desconecta de Dios, no solamente infringe un pecado, ¿no? No solamente infringe la ley, sino que se desconecta de aquello que sostiene su existencia. Entonces, por eso es que nos sentimos mal. Por ese sentimiento de culpa que nos invade. O sea, cuando nosotros de alguna manera cometemos un pecado, tenemos ese sentimiento de falta, de una herida en nuestro pecho, ¿no? Y esa misma sensación es como la separación que a partir de ese momento en el que fallamos, ¿no? Es esa misma sensación de separarnos cada vez más del Padre. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque, y esto es algo para mí súper importante y que al reflexionar en ello me cambió mucho la visión, ¿no? Uno piensa muchas veces en el cristiano que intenta tener una moral cristiana, por ahí en el que hoy uno pensaría en el que intenta hacer las cosas bien, y ese hacer las cosas bien de alguna manera es como quitarse uno su propia capacidad de decidir lo que quiera, ¿no? Ahora vivimos en un momento donde todo el mundo cree que la libertad es hacer aquello que se le venga en gana. Y está bien que uno pueda elegir y demás, pero hay ciertas elecciones que traen consecuencias. No por tener miedo de que Dios de alguna manera nos castigue, porque no creo que esa tenga que ser, digamos, la verdadera razón por la que uno tenga una vida lo más cercano dentro del nivel de posibilidades de cada uno de lo que fue la vida de Cristo, ¿no? Tratar de seguir esa moral de alguna manera es intentar ser lo mejor posibles. Uno cuando intenta, se aleja del pecado, se aleja de los propios vicios, se aleja de todo aquello que ve que puede de alguna manera capturar la voluntad del alma por no poder separarse de alguna tentación que uno tenga y intenta, en vez de dejarse rendir por aquello que nos domina, intenta decidir hacer otra cosa, una cosa que esté bien, es una forma de ser mucho más libres que estando oprimido por aquello que de alguna manera nos da placer. Y aquí lo que quiero que se entienda también es, no se trata de ser un samaritano y no
hacer absolutamente nada, sino se trata de, en el momento que uno elige hacer el bien, uno siente esa cercanía con Dios. Y esa cercanía con Dios lo que nos da es paz, lo que nos da es amor, lo que nos da es sentirnos iluminados, sentirnos bien, sentirnos en paz. En cambio, si uno se deja tentar y se abalanza por aquello que sabe que de alguna manera lo aprisiona, ¿no? A través de, por ejemplo, algún tipo de placer o lo que sea, uno al elegirlo se termina sintiendo totalmente vacío, porque lo único que uno le da placer es a través de la carne, es a través del cuerpo. Entonces, la paz del alma al hacer lo correcto es totalmente diferente al placer que nos puede dar el cuerpo, que en todo caso es una sensación, es pasajero. Y como decía antes, muchas veces nos deja vacío. Hacer el bien, la paz que uno siente en el alma, ya deja de ser una emoción intensa por ahí. No es un estímulo, es un estado de armonía del alma. Es un estado de armonía. Por supuesto, nosotros obviamente tenemos esa pulsión al pecado, como hablábamos antes, ¿no? De cómo a través de ese pecado original que tenemos nosotros tenemos esa tendencia al pecado. Pero si nosotros, a través de el amor que nosotros tenemos a Cristo y a nuestro Señor, intentamos de alguna manera evitar cierto tipo de tentaciones que pueden llegar a ser malas para nosotros, lo siguiente a eso es sentir una paz enorme. Y una paz, esa paz cuando una vez que la empiezas a sentir y esa paz te inunda totalmente el alma, de alguna manera uno ya empieza a intentar evitar lo malo, porque ese estado de armonía te hace feliz. Y uno ya no quiere abandonarlo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? este punto para tener en cuenta. Ahora bien, pensando un poco en por qué Dios elige el sacrificio en la cruz, ¿no? Y esto es importante también saberlo porque uno, ¿no? Piensa, Dios es amor. ¿Por qué entregaría a su Hijo de esa manera? Entonces, Dios, al ser justicia, no puede simplemente hacer como si nada hubiese pasado. Porque el pecado es real. Y si Dios no hace nada con eso, es una forma también de banalizar el pecado. Y tanto la historia tanto lo que Dios nos viene a decir en el Antiguo Testamento como en cúlmine de la revelación con Cristo, lo que nos viene a enseñar es también cómo vivir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia del pecado como algo malo, como lo que estábamos diciendo recién. Y eso de vivir el pecado como algo malo y también evitar el pecado en los demás, para que ellos puedan también evitar el sufrimiento, es una forma de estar cercanos a Cristo y de sentir esa paz que hablaba hace un momento, ¿no? Entonces es por eso que Jesús no muere porque Dios necesita ese sacrificio, porque sí, sino que Jesús se entrega, como decíamos al principio, como ese cordero que quita el pecado del mundo, con una total donación, como una total donación hacia nosotros. Es entregarse por completo, no dejarse absolutamente nada. Y también es una forma no solamente de redimir
nuestros pecados, sino también es una forma de mostrarnos el camino a acercarnos lo más posible a lo que Él fue, ¿no? Su vida fue una vida perfecta. Y nosotros, por nuestra propia condición humana, no podríamos ser lo que fue Él. Pero sí podemos intentar, en la medida de nuestras posibilidades, acercarnos lo más posible a lo que Él fue. Y ese acto de donación no solamente lo tuvo Él luego, sino que lo tuvieron también otros. Entregar su vida por los demás. Entregar su vida por algo que es más grande que ellos. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas más hermosas que nos deja Cristo. Uno puede entregar lo más preciado que tiene uno. Y al final es lo único que uno tiene realmente. Porque todo lo demás, lo material, se puede fumar de un momento a otro. Pero la vida, una vez que se pierde, ya no se tiene absolutamente nada. Entonces, dar la vida por el otro es dar absolutamente todo. Y lo que Jesús hizo fue dar absolutamente todo para mostrarnos también el camino. Obviamente no se trata de salir a la calle y morir por lo que sea. No, eso no es así. Sino que nosotros tener esa actitud hacia el prójimo de donarnos a nosotros mismos. Obviamente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, por suerte no se trata de morir por alguien, sino que se trata de donar lo más preciado que tenemos, que en este caso es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es igual a vida, porque la vida solamente es tiempo. Con lo cual, si logramos tener esa donación para con los demás, esa fuerza que puede llegar a dar el hecho de entregar nuestro tiempo por alguien que está sufriendo, por alguien que nos necesita, eso es realmente seguir el verdadero camino cristiano. Entonces, Dios murió por nosotros, Jesús murió por nosotros. Así que aprendamos de ese gran sacrificio que ahora sabemos que fue por lavar nuestros pecados, que ahora sabemos también que fue por mostrar que Él podía sufrir por nosotros y a través de ese sufrimiento mostrarnos que el sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento no es absurdo, sino que el sufrimiento en sí muchas veces nos redime. ¿Cuántas veces cuando nos pasa algo grave o algo que no nos gusta o algo que nos entristece, salimos más fuertes de ahí? Porque una persona que ha sufrido, una persona que ha pasado por cosas difíciles, ya no es la misma persona. Tiene otra visión del mundo, una visión muchísimo más profunda que aquel que no sufrió absolutamente nada. Y con esto no quiero que se piense que estoy haciendo una apología al sufrimiento, no. Pero cuando la vida nos presenta el sufrimiento por delante, lo que no tenemos que hacer es tratar de esquivarlo, sino abrazar ese sufrimiento como Jesús abrazó la cruz por nosotros. Y en ese abrazar ese sufrimiento, entenderlo y de alguna manera ofrecerlo a nuestro Señor, es una forma de no solamente aplacar un poquito ese sufrimiento, sentir en el momento que nos sentimos acompañados, ¿no? Sino también es dejar que el sufrimiento se convierta en algo totalmente negativo o se convierta de algo totalmente negativo a un gran maestro en el que nosotros podemos vernos al espejo de ese sufrimiento sabiendo que hemos podido vencerlo, que nosotros somos mucho más fuertes de aquello que nos está pasando y que con la fuerza extra que nos puede dar nuestro Señor para poder superar cualquier cosa, nosotros lo haremos. Y es ahí donde al pasar ese umbral entre lo que nos pasó y cómo salimos de ahí, es nuestro nuevo yo, nuestra nueva forma. Y ahí, para terminar de conectar y para que
para que entender este final precioso que nos da el Señor es: morí por ustedes, he muerto por ustedes, morí en la cruz por ustedes, pero también al tercer día resucito, porque la muerte perdió su poder ante ustedes, perdió su poder conmigo, pero también hacia ustedes, porque a partir de ahora yo les prometo que van a estar conmigo en el cielo. Espero que este video les haya gustado. Espero que también, puedan comentar cualquier cosa en los comentarios si hay algo que les interesó más o algo que quisieran resaltar o alguna propia experiencia de ustedes. Y espero que le den me gusta, que lo compartan y que me comenten también si hay algún tema que les gustaría en particular ver. Muchas gracias, un saludo muy grande y hasta luego.